Hasta la cima llegaré, nada me va a detener. Hasta la cima llegaré, y así tu rostro veré, allí tu rostro veré. El título del mensaje es 2 en 1. Para ello nos vamos a dirigir a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sí? Amén. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, dice Pablo, se va renovando día a día. Otra versión dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos gastando o desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Sí? Por fuera nos vamos desgastando, el paso del tiempo hace su trabajo, pero por dentro, dice Pablo, nosotros nos vamos renovando diariamente. ¿Qué significa renovar? Significa volver algo a su primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase o reemplazar algo. La palabra renovar básicamente es volver a hacer algo nuevo. ¿Sí? Dios, ustedes saben, lo hemos aprendido, Dios nunca pone parches en nuestra vida. Todo lo que Dios hace, lo hace nuevo. Cuando Él viene a nuestra vida, cambia nuestra vieja naturaleza y pone una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Entonces, lo mismo pasa con todo el trabajo que el Espíritu Santo hace dentro nuestro. Nunca el Señor va a poner parches. Siempre lo que Dios va a hacer nuevo. Pablo nos habla entonces en este texto de la existencia de 2 tipos de hombres, 2 hombres en uno. Es decir, en nuestro ser habitan 2 seres, podríamos decir. El exterior, ese que todo el mundo ve, ese que a simple vista podemos percibir, ¿no? Y que podemos hasta describir, y el interior, ese que nadie, absolutamente nadie, excepto Dios, ve. Ese que es a veces, o muchas veces, indescifrable. Viste que vos ves una persona, vos la podés describir por fuera, podés dar precisiones de cómo es físicamente porque lo ves desde afuera, pero meterse adentro ya requiere algo mucho más profundo, requiere intimidad, requiere tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, nunca llegaremos a descubrir en plenitud el interior de una persona. Por eso es tan importante la comunicación, por ejemplo, en las relaciones interpersonales. ¿Cómo conozco yo a un amigo? ¿Cómo puedo asegurar que alguien es un buen amigo o un mal amigo? Bueno, porque en realidad yo voy descubriendo cómo es la persona mientras paso tiempo. Si me descubre su corazón, si se atreve a ser honesto conmigo o con cada uno de nosotros, ¿no? Ahí vamos dándonos cuenta si realmente la persona es lo que aparenta ser, ¿no? Inicialmente decimos, aparentemente es una buena persona. Pasa el tiempo y nos vamos dando cuenta si la apariencia se va transformando en realidad o no, o sigue siendo solamente una pantalla. Ese que solo puede ser conocido, el interior solamente puede ser conocido cuando alguien habla, ¿no? Cuando la persona empieza a hablar y empieza a contar lo que le pasa es cuando empezamos a conocer lo que hay en su interior. De lo contrario, resulta imposible. ¿Sí? El ser humano en general, cristianos incluidos, solemos olvidar que lo exterior es el resultado de lo que ocurre en el interior. La verdadera vida no es la que vemos. La verdadera vida no es la que vemos. Esas son las acciones
que se desprenden de la vida interior, surgida de todo aquello que nos llena. A ver, cuando vemos a una persona, vemos una acción, vemos una respuesta a algo que está pasando dentro. Como el interior no lo podemos conocer, no lo podemos descifrar, ¿qué sucede? Vemos la reacción y decimos, ah, esta persona está enojada, ¿sí? Esta persona está molesta con alguien. Algo le pasó, decimos muchas veces, ¿no? Algo está sucediéndole adentro suyo que por esa razón actúa como actúa. Entonces, cuando vemos la reacción de una persona decimos, actúa así porque algo le pasó. Evidentemente, decimos nosotros, evidentemente, evidencias de algo que está viviendo. Vos ves, por ejemplo, llorar a una nena, como ahí, mirá, No. justo. ¿Y vos qué pensás? La ves y decís, ¿tiene hambre o tiene sueño? Una de dos. O lo tercero es que se hizo. La única manera que nosotros tenemos de saber qué pasa en la vida de una persona es cuando vemos lo que sucede hacia afuera, ¿sí? O la persona habla o la persona expresa algún sentimiento. Cuando Dios creó al hombre, allí en el Génesis, estaba todo formado y terminado por fuera. Por fuera estaba todo terminadito, pero le faltaba algo al hombre, que era el soplo de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un par de semanas? El aliento de Dios, el soplo de vida de Dios. Por fuera estaba perfecto, pero el problema era que no había vida en él. ¿Por qué? Porque la verdadera vida es interior. La verdadera vida no es exterior, porque yo puedo engañar con mi exterior, con mi apariencia, con lo primero que ustedes ven, puedo engañar a la gente. Lo verdadero, lo genuino es lo de adentro. ¿Sí? Cuando el soplo de Dios fue efectuado, recién ahí el hombre, el pedazo de barro que había allí, que Dios había reunido y le había dado un diseño, una forma, recién ahí hubo vida interior, que en realidad es la verdadera vida. Y eso se vio manifestado hacia afuera por medio de las acciones. Recién ahí el hombre pudo empezar a mover sus brazos, pudo empezar no sé, a girar la cabeza, a caminar, porque mientras tanto era una bola de barro, nada más. Cuando Dios sopló sobre él, ahí vino la verdadera vida. El soplo de Dios, el Espíritu de Dios sopló sobre él y ahí hubo vida. Y pudimos empezar a desarrollar las acciones que luego se fueron manifestando. El secreto de la vida, entonces, es verificar qué sucede dentro nuestro, para comprender y entender luego lo que nos sucede por fuera. Yo puedo descubrir lo que le pasa a mi hijo por una reacción, pero la única manera de que yo pueda saber lo que verdaderamente le está pasando es sentándome con él y preguntándole, hijo, ¿qué te pasa? Y que él empiece a contarme todo lo que le está pasando. Me pasa esto, estoy así, asá, asá, y empieza a abrir su corazón, me empieza a contar lo que hay en su interior, entonces yo ahí puedo llegar a su corazón. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Vos y yo somos el resultado de todo aquello que archivamos dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un archivo personal que quizá nadie conoce. ¿Qué sucede? Que todo lo que nosotros vivimos es el resultado de lo que hemos ido archivando dentro nuestro. Si nosotros guardamos, por ejemplo, enojo, aún podemos ser cristianos, podemos haber confesado a Cristo, pero el tema es que nunca nos deshicimos de ese archivo que decía enojo, o de esa experiencia que motivó el enojo. ¿Se entiende eso? Entonces, al no tener esa experiencia, al no haber eliminado ese archivo, eso sigue ahí. Entonces, cualquier cosa que me genere algo, una similitud con esa experiencia que derivó en el enojo, me va a hacer enojar. Va a provocar nuevamente enojo. ¿Por qué? Porque todo me recuerda a esa situación que provocó un enojo tan grande, una ira, una molestia tan grande, ¿sí? Entonces, vamos a pensar un poco, a ver. Emitimos hacia afuera mediante nuestros labios, aquello que hay en nuestro corazón. Labios, ¿sí? Es un miembro exterior. Lo vemos. El corazón no lo vemos.
Entonces lo que sucede en mi corazón, en mi interior, yo lo expongo hacia afuera. La alegría y el gozo que portamos dentro nuestro la manifestamos hacia afuera. Es imposible que alguien diga yo estoy feliz y no demostrarlo, no exteriorizarlo. La tristeza que nos invade por dentro también la manifestamos hacia afuera en palabras y acciones. ¿Sí? El enojo que tanto nos irrita por dentro lo demostramos con palabras y acciones hacia afuera. Es decir, vuelvo a lo mismo, nuestro cuerpo es como una caja de resonancia, de todo lo que nos sucede interiormente. A ver, cuando escucharon el término somatizar, es un término que se usa mucho en medicina para expresar qué es lo que le está sucediendo al chico. Por ejemplo, hay una criatura que no habla, se guarda, se calla un montón de cosas y en algún momento se enferma. Expresa con su cuerpo lo que no puede poner por palabras. Eso es somatizar. Entonces, todo lo que me pasa interiormente, mi cuerpo lo asimila y lo expresa hacia afuera, lo expulsa. Si yo estoy enojado, si yo vivo enojado, mi enojo se va a exteriorizar, por más que yo haga fuerza para que no salga, en algún momento va a salir. ¿Sí? Porque esto es así. Por eso Pablo dice, el cuerpo físicamente, por fuera, se va desgastando, pero por dentro se va renovando día a día. Entonces, Pablo da a entender que lo esperado es que el hombre exterior se desgaste. Eso va a pasar, inevitablemente. En nuestro físico, en nuestro hombre exterior, lo que a simple vista se ve, se desgasta. Por mucho que vayamos al gym, por mucho que nos cuidemos, nuestro físico se desgasta, se va desgastando, la parte exterior se va desgastando. Ahora, lo que realmente importa es lo que ocurre dentro. Lo que realmente importa es lo que nos pasa adentro, porque definitivamente la vida se gesta a partir de ahí. ¿Sí? ¿Amén? Amén. La verdadera vida es lo que ocurre dentro nuestro, no es lo exterior. Lo exterior es una consecuencia de lo que hay adentro. A ver, vamos a ponerlo más claro esto. ¿No les pasa a ustedes que ven gente joven con un espíritu avejentado? Que vos ves gente que tiene 20 años y para mover un pie le tienen que pedir permiso al otro. Y vos decís, ¿qué le pasa? Tiene 20 años. No tengo ganas, estoy cansado. Y vos agarrás y decís, señor, o te lo llevás o te lo mando. Porque vos no podés entender que con 20 años no tenga media pila. Personas que considerás mayores, que vos los ves con una energía, una vitalidad, un vigor, y vos decís, ¿por qué? Y este que tiene 20 no tiene ganas de nada. Gente adulta, gente grande, lleno de entusiasmo, de sueños, de metas, de proyectos, ganas de vivir, y gente joven depresiva, sin ánimo de nada, enojada con la vida y buscando matar el tiempo. ¿Conocen gente así? Y vos decís, ¿qué le pasa? Lo que pasa es que dentro de ellos no hay vida. Entonces uno no puede dar aquello que no tiene. Entonces, vamos a Josué capítulo 14, vamos a ver el caso de una persona que tenía un renuevo interior total, del 6, ya les digo, al 12. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y en Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo, ¿tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante y a mí y a ti? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades
Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, lo que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Tremendo, tremenda Wow. la vitalidad de este hombre. Fíjense, hay varias cosas que yo destaco como enseñanza y quiero compartirlas, que tienen que ver con la importancia de renovarse interiormente. ¿Sí? Este hombre empieza a describir acá y le dice Caleb a Josué. Caleb le dice en el versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a reconocer la tierra prometida. ¿Sí? 40 años tenía. Y vos sabés, le empieza a explicar a Josué todo lo que sucedió. Josué, no hace falta que te lo cuente. ¿Sí? Sabés la promesa que Dios me hizo, sabés lo que Moisés dijo, sabés lo que hicieron los hermanos que tergiversaron todo el informe, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 10. Ahora bien, dice, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Es decir, habían pasado desde los 40 años que él había reconocido la tierra, junto con los otros 11 espías, habían pasado 45 años más y se encontraba a esa altura del partido con 85 años. Mirá lo que dice el versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, con 40 años. Tengo 85, pero todavía soy un pibe de 40. ¿Sí? ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y entonces lo mira Josué y le dice, dame pues ahora este monte del cual Dios me habló aquel día. Fíjate la vitalidad, el vigor, la renovación espiritual interior que este hombre tenía, porque vos a los 85 años tenés que tener ganas de seguir saliendo a la batalla, de seguir conquistando, de seguir reclamando cosas. ¿Sí o no? Muchas veces decimos, no, pero vamos a evitarnos conflictos, vamos a evitarnos ciertas cuestiones. Y este hombre le dice, no, yo quiero lo que Dios me habló, quiero mi monte. Tengo 85 años, pero si tengo que ir a pelear nuevamente, voy a salir a batallar. Estoy igual que si tuviera 40. ¿Sí? Pero eso parte de una renovación interior, de una renovación espiritual interior. Eso físicamente, capaz que Josué miró la foto de los 40 de Caleb y miraba ahora a los 85 y le decía, no, Caleb, no me verses, no estás igual. Pasaron 45 años, Caleb, no estás igual. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que vos estás mirando el hombre exterior. Mirá el hombre exterior
y muchas veces no vas a hacer nada. Ahora, mira tu hombre interior, y si tu hombre interior en este tiempo se ha renovado, tu vitalidad va a estar intacta. Tus ganas de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir conquistando, estarán intactas. ¿Sí? Amén. Amén. Caleb sabía que en aquel monte se iba a encontrar con enemigos y que hay ciudades grandes y fortificadas. Él lo sabía, pero dice, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Dios ha dicho. Pasaron 45 años y mis ganas de seguir conquistando están intactas, Josué, no me limites. Es un espíritu renovado. El hombre interior de Caleb estaba siendo renovado día a día, entonces él sentía que el tiempo, esos 45 años, no habían mermado en él las ganas de seguir conquistando cosas para el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Que nuestro espíritu no se estanque, que nuestro hombre interior no deje de ser renovado, que no deje de crecer, que no deje de nutrirse nuestro hombre interior, porque ese día te vas a dar cuenta que ya no tenés ganas de nada. No tenés ganas de orar, no tenés ganas de leer la palabra, no tenés ganas de seguir soñando, no tenés ganas de seguir alcanzando metas, no tenés ganas de seguir conquistando. Este hombre con 85 años dice, vamos, 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 porque quiero mi monte. Ese monte Dios me lo dio, vamos a buscarlo. Pero nos vamos a enfrentar con enemigos, no importa. Quizá Dios esté conmigo y quien te dice, lo conquistemos. ¿Sí? Esa tiene que ser nuestra mentalidad, esa tiene que ser nuestra mirada. No conformarnos, sino renovarnos, porque cuando nos renovamos interiormente, ya sabemos que por fuera van a suceder un montón de cosas. Pero lo importante es lo interior, porque lo de adentro determina lo que sucede hacia afuera. Lo de adentro determina mi vida. Si yo me estaciono, dejo de crecer interiormente, hacia afuera no va a pasar nada. Tenemos que ser como este hombre, como Caleb. Eso solamente puede ser posible cuando nuestra vida interior se renueva de día en día, cuando el Espíritu Santo nos llena a diario, cuando hay una palabra de Dios que nos quema el corazón y nos empuja a no detenernos, no detenernos. Cuando vos ves un cristiano estancado, ese es un cristiano que dejó de crecer interiormente, dejó de renovarse diariamente en su interior. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Caleb, ese tipo de espíritu necesitamos nosotros. Ese tipo de personas necesitamos ser, con hambre de seguir conquistando, con ganas de seguir avanzando. Necesitamos ser cristianos así para alcanzar todo aquello que Dios nos ha prometido. Amén. Amén. Pensamiento número 1. Lo interior pesa más de lo que vos crees. Pensamiento número 2. Que tu vida interior sea tan grande que no pueda ser contenida. Pensamiento número 3. Necesitamos desarrollar el espíritu conquistador que Dios ha puesto dentro nuestro. Dentro nuestro Dios ha puesto un espíritu de conquista, de avance, una mentalidad de avance, un espíritu de seguir por más. Tenemos que desarrollarlo eso. Pensamiento número 4. Ningún conquistador tiene un espíritu débil. Todo conquistador es una persona que interiormente está fortalecida, tiene ahí presente cuál es su objetivo en la vida, sabe a qué fue llamado. Caleb era un flor de tipo, diríamos hoy, de esos revolucionarios espirituales, de esos que rompían literalmente todos los moldes preestablecidos y lograban grandes cosas para el reino de Dios. Este hombre dijo, tengo la misma fuerza, tengo la misma pila, el mismo entusiasmo, las mismas ganas, la misma motivación que tenía a los 40. Tengo 85, pero me siento de 40. Esto es como decir, tengo el chasis del año 79, pero motor 2020. Me siento una Ferrari. Importa lo de adentro. ¿Sí? Un conquistador
sabe que no puede concentrarse en lo externo propio ni ajeno. Un conquistador, alguien como Caleb, no puede concentrarse en lo externo propio ni ajeno. Por eso Caleb no consideró su propio cuerpo como un límite. Él no dijo, ay, estoy cansado, no tengo fuerzas, no tengo ganas. La verdad es que ya, no puso eso como un límite. Tampoco consideró los gigantes que había en la tierra, hacia donde él se dirigía. Se consideró a sí mismo desde lo que había en su interior. Desde lo que había en su interior, él sacó las fuerzas y la motivación necesaria para seguir avanzando. ¿Sí? Desde lo que hay en nuestro interior, es lo que nosotros necesitamos tomar para avanzar. No podemos considerar lo que pasa fuera propio, en nuestro entorno, en nuestra vida, externo, ni en lo ajeno, como para definir si seguimos avanzando o no. Porque muchas veces, si vos querés estancarte, vas a encontrar argumentos para estancarte. Si vos querés encontrar alguna cuestión para no seguir avanzando, la vas a encontrar. El tema es que si Caleb no tomaba esa decisión, se quedaba sin su monte. Y a veces hay bendiciones que nosotros perdemos porque empezamos a considerar una serie de factores que en definitiva lo único que hacen es excusarnos. Perdemos de vista lo que Dios ya nos había prometido. Entonces tenemos que tener una mentalidad diferente. Un conquistador sabe que no puede concentrarse en lo externo propio ni ajeno. No miro las condiciones que me rodean como un factor para decidir si avanzo o no avanzo. Yo avanzo porque tengo una palabra de Dios y tengo algo que Dios me prometió delante. Amén. Amén. Caleb miraba a su interior y el tipo se sentía un gigante. Cuando fue a la tierra prometida con los otros 11 espías, vuelven los 12 y solamente Josué y Caleb dieron un informe positivo de cómo era la tierra prometida. Los otros 10 se llenaron de miedo y Josué y Caleb dijeron, no, vamos, porque Dios nos prometió ese lugar, es nuestro. Hay gigantes, es verdad, pero hay una tierra deliciosa, fluye leche y miel. Y a esos gigantes los vamos a comer como pan, dijeron. Fíjate cómo se veía el tipo. Era un gigante dentro de él. Capaz que era un mini por fuera. Capaz que era un peque. Pero el tipo dentro de él se sentía un conquistador. Y vos, con gente así, no podés hacer nada. Más vale que te pongas de su lado. Porque si no te pasan por arriba. Eso es lo que nosotros necesitamos descubrir. Sacar el conquistador que hay dentro nuestro, desarrollar ese espíritu de conquista. Tengo un sueño, tengo una meta, tengo un proyecto, saber que en Dios lo voy a conquistar. ¿Sí? Amén. Amén. Punto B. Un conquistador es alguien que piensa diferente al resto. Que la mayoría piense de la misma manera no significa que tengan necesariamente la razón. Porque a veces decimos, y todos pensamos igual, podemos estar todos honestamente equivocados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el concepto de masa. Todos pensamos igual, entonces es de Dios. Quizá no, porque de 12 espías había 10 que pensaban igual y había 2 que pensaban diferente. Sin embargo, Dios respaldó a esos 2, no a los 10. Los 10 murieron en el desierto. Esos 2 llegaron a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Josué y Caleb entraron en la tierra prometida y el resto no? Porque aunque vieron gigantes, no lograron ser intimidados por ellos. Pensaron diferente y avanzaron. Ninguna persona se destaca por pensar igual a la masa, a la mayoría. Lo que destaca a la gente es pensar y hacer las cosas diferentes. Lo que destaca a la gente es pensar y hacer
las cosas diferentes. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pensar y hacer las cosas diferentes. Albert Einstein decía que demencia es hacer las cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes. Si todo el tiempo estamos haciendo lo mismo, si todo el tiempo pensamos igual, no esperemos resultados diferentes, porque no estamos haciendo nada que nos saque de esa forma de actuar. Entonces, necesitamos pensar y hacer las cosas diferentes. Un conquistador piensa diferente. Ve oportunidades donde los demás ven problemas. Ve oportunidades donde los demás ven fin. Por eso muchas veces la rutina termina ahogando nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros sueños, porque todos los días son iguales. El día que nosotros intentemos hacer algo diferente, ese día nos vamos a dar cuenta que algo empezó a ocurrir. Pero eso, a menos que ocurra algo dentro nuestro, que ahora lo vamos a ver, va a ser totalmente imposible. El hombre interior, nuestro ser interior, se tiene que renovar de día en día. Porque una persona que no se renueva es una persona que va rumbo al estancamiento, rumbo a la muerte espiritual. Vamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice, transformaos, no os conforméis, dice, no os conforméis. Es decir, no adopten la forma de este siglo. Conformar, eso es conforméis, con forma. ¿Sí? Adopto la misma forma de este mundo. Eso es lo que Pablo dice, no adopten la misma forma de este mundo. A veces vas a encontrar versiones de la Biblia que este texto en lugar de siglo va a decir mundo. ¿Sí? Sino transformaos, dale otra forma a tu vida por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento. ¿Sí? Otra versión dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Principio espiritual inalterable. Es imposible que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida sin antes provocarse una renovación en nuestra mente. Pablo es clarito, dice, transfórmense, renovaos, ¿sí?, en vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Es imposible que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida sin que antes haya una renovación de nuestra mente. Es imposible. Yo no puedo descubrir la voluntad de Dios para mi vida si primero no renuevo mi mente. ¿Y cómo renuevo mi mente? Por medio de la palabra de Dios. Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, cuando yo me expongo a la presencia de Dios, empieza a provocarse una renovación interior que me lleva a querer conocer más de Dios. ¿Y cómo yo puedo descubrir la buena voluntad de Dios? Por medio de la palabra. Lo que es bueno, lo que es agradable y es perfecto. Dios empieza a renovar mi interior, se empieza a renovar mi mente, y cuando mi mente es renovada, entonces yo puedo descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Puedo entender cuál es esa voluntad buena, agradable y perfecta. Pensamiento número 5. Cuando el hombre interior no se renueva, el hombre exterior se queda sin metas. ¿Por qué Caleb a los 85 años pudo decir tengo la misma fuerza que tenía cuando tenía 40? Porque su hombre interior era renovado diariamente.
Entonces, él no perdió de vista nunca el monte que Dios le había prometido. Quiero ese monte, dame ese monte. Voy a pelear por él si es necesario, pero dame ese monte. Cuando el hombre interior no se renueva, el hombre exterior se queda sin metas. Un síntoma en la vida de una persona que se está secando interiormente es cuando no tiene metas, cuando no tiene proyectos, cuando vive matando el tiempo. Por eso es importante que nosotros tengamos metas, pero además de tener metas, que nuestro hombre interior se renueve. ¿Por qué? Porque el tiempo va a pasar y nuestras energías van a ir menguando. Y la única manera de mantenernos vigentes, activos y con fuerzas de Dios es que nuestro hombre interior se renueve en el espíritu. El espíritu interior nuestro viva teniendo contacto con el espíritu de Dios a tal punto que podamos recibir las fuerzas de Dios para continuar. Punto C. Un conquistador posee mentalidad de heredero. Caleb no quería irse de la tierra sin antes recibir aquella herencia que Dios le había prometido. Tenía mentalidad de heredero. Hay cosas que nosotros las tenemos que recibir acá en la tierra porque en el cielo no nos van a servir. Las promesas que Dios dejó en la Biblia para nosotros son para que las disfrutemos acá en la tierra, porque allá no vamos a necesitar promesas de Dios. Entonces, este hombre tenía una promesa que Dios le había hecho. Dios le había prometido que él iba a heredar ese monte que estaba reclamando. Yo lo quiero, dijo. Y empezó a moverse en función de esa mentalidad. Hay una herencia que Dios nos ha prometido y por la que debemos luchar. Hay una herencia que Dios nos ha prometido y debemos luchar por ella. Pero a menos que nuestra mente se renueve, que nuestro hombre interior se renueve y entendamos esto que estamos hablando, jamás podremos alcanzar aquello que es nuestro. Hay cosas en nuestra vida que Dios ha dejado para nosotros que todavía no hemos podido alcanzar, pero porque no se ha provocado una renovación en nuestra mente. Porque muchas veces pensamos, bueno, si es de Dios se va a dar. Y a veces Dios lo que está esperando es que pensemos al revés. Si Dios me lo prometió, voy a salir a buscarlo, voy a salir a conquistarlo, voy a salir a luchar. ¿Sí? Tiene que provocarse una renovación en nuestra mente, porque de lo contrario no vamos a poder acceder a ese monte que Dios ha preparado para nosotros, a esa bendición. Nuestra herencia parte de nuestra identidad en Cristo. Pensamiento número 6, sin una clara identidad, nadie puede acceder a su herencia. Viste que cuando hay una herencia, se deja escrito quiénes son los herederos. Se detalla. Fulano esto, mengano esto, sultano esto, tal cosa. Entonces llega el momento de que quien dejó el testamento parte y cada uno de los que le hereda sabe lo que le corresponde porque hay un testamento. ¿Sí o no? Bueno, en la vida espiritual es igual. Nosotros tenemos un Nuevo Testamento. Sabemos cuáles son nuestros derechos, porque primero sabemos cuál es nuestra identidad. Nadie que desconozca su identidad puede saber cuál es su herencia. Caleb sabía que era hijo de Dios. Por eso sabía cuál era su herencia. Tenía claro, dame ese monte porque eso es lo que Dios me prometió. ¿Sí? Sin una clara identidad, jamás vamos a poder acceder a nuestra herencia. Primero, ¿cuál es mi identidad? Y yo soy hijo de Dios. Si yo sé que soy hijo de Dios, entonces lo segundo que voy a tener claro es, mi herencia es esta. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces, Caleb sabía cuál era su herencia porque sabía quién era en Dios y para Dios, y eso lo motivaba a ir por lo que le correspondía. Ni vos ni yo jamás vamos a pelear por algo que desconozcamos que es nuestra herencia. No vamos a mover un pelo a menos que sepamos que esa es nuestra herencia. Por eso este hombre dijo, tengo 85 años, hace 45 años que Dios me prometió esto.
Entonces voy a pelear, voy a luchar, me voy a esforzar. ¿Por qué? Porque Dios me prometió eso. Y si Dios me lo prometió, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se retracta de lo que le ha prometido. Entonces, vamos para adelante, vamos. Si Dios está conmigo, voy a vencer a los gigantes y voy a tomar mi monte. Ese tiene que ser el espíritu correcto que tiene que haber en nuestra vida. Pero eso solo se logra, no desde un convencimiento automotivacional, sino que se logra de un espíritu que está siendo renovado de día en día, un espíritu interior, una renovación interna que se da día a día, producto de exponernos a la palabra y de exponernos a la presencia de Dios en oración. ¿Sí? ¿Amén? Amén, amén. Entonces, nuestra herencia parte de nuestra identidad en Cristo. Cuando no tengo clara cuál es mi identidad, no puedo acceder a mi herencia. Yo no puedo ir a un juez a decirle, vengo a reclamar esta herencia, porque lo primero que me va a pedir es, dame tu documento, quiero ver tu identidad. ¿Cuál es tu parentesco con este señor del que vos venís a reclamar cierta herencia? ¿Sí? Y si descubre que yo le estoy diciendo cualquier cosa, me va a decir, tomátela de acá porque vos no tenés nada que ver con esto. Claro. Entonces, lo mismo es en el mundo espiritual. Soy hijo de Dios. Mi padre ya determinó cuál es mi herencia. Vamos a reclamarla. Vamos a pelear por ella. Vamos a esforzarnos para alcanzarla. Tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestro hombre interior y reclamar nuestro monte. Hay un monte que Dios ha señalado. Hay algo que Dios ha señalado que tiene tu nombre y tu apellido. Hay que pelear por él. Sabemos que es imposible que una persona a los 85 años tenga la misma fuerza que a los 40. Pero es el Espíritu de Dios lo que mantenía activo y vigente a este hombre. Y entonces el tipo se atrevió al desafío. Voy y voy. Y si tengo que pelearme con los gigantes que hay ahí, no importa. Quizá Dios esté conmigo y los venza. Y esa tiene que ser nuestra manera de pensar. Pero todo parte de una renovación interior, de una renovación de nuestra mente y de desarrollar el espíritu de conquistador que hay dentro nuestro. Yo quiero pedirte ahí un segundo que pienses cuál es el monte que Dios te prometió o el monte que querés conquistar. Quizás sea un monte muy personal, algo que estás anhelando conquistar hace mucho tiempo. Yo estoy seguro que todos tenemos algún monte que queremos alcanzar, algún monte que queremos conquistar. ¿Sí? Vamos a reclamárselo al Señor. Señor, pasó el tiempo, es verdad, pero dame mi monte. Tal era mi condición hace algunos años cuando me lo prometiste, así es mi vitalidad hoy. Pasó el tiempo, pero sigo teniendo ganas de ir a la guerra. Señor, yo sé que si vos estás conmigo, ¿quién dice en una de esas vencemos y logramos conquistar el monte, no? Ponele nombre a ese monte. Ponele nombre. Ahí en lo secreto, ponele nombre. Ponele nombre. Porque Caleb dijo, ese es mi monte, dame este monte. El monte del que Dios me habló, dámelo. Dámelo. Lo quiero. Es mi herencia. Es mi herencia. Dios me lo prometió. Dios me lo prometió. Lo quiero. Es verdad que ya no tengo 20 años. Es verdad que ya no tengo 30, pero Señor, cuando me prometiste ese monte, aunque ha pasado el tiempo, así es mi fuerza hoy. Mis ganas, mi motivación. Señor, mi ser interior se renueva de día en día. Quizá por fuera, y sí, vemos el paso del tiempo, pero mi ser interior se renueva de día en día. Y tengo ganas de seguir peleando. Tengo ganas de seguir conquistando. Tengo ganas de alcanzar ese monte que me prometiste. Señor, dame ese monte. Dame ese monte.
Dame ese monte. En el nombre de Jesús, dame ese monte, Señor. Lo quiero. Y si hay gigantes, pelearemos, porque si vos estás con nosotros, estoy seguro, Señor, que vamos a vencer. Estoy seguro que vamos a vencer. Señor, dame ese monte. Desarrolla un espíritu de conquista dentro tuyo. Un espíritu de conquistador, de conquistadora. En nada intimidados por los que se oponen. Un espíritu de conquistador, de conquistadora. Todavía podés más de lo que has conquistado. Podés mucho más. Podés mucho más. No mires lo externo propio ni lo ajeno. Mirá el conquistador, la conquistadora que hay dentro tuyo. Dios ha puesto una conquistadora, un conquistador. Y hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo porque el tiempo que viene va a ser así, a base de conquistas, de logros, de metas, de proyectos que vas a tener que luchar para alcanzar. Y es necesario que ese Caleb que hay dentro tuyo emerja con toda su fuerza. No importa el tiempo que pase, no importa el tiempo que haya pasado, pero que las ganas nunca desaparezcan, las ganas de conquistar, las ganas de crecer, de seguir avanzando, de conocer más a Dios, el hambre y las ganas de servir al Señor que nunca desaparezcan. Que nunca desaparezcan. Que nunca desaparezcan. Cuando el hombre interior no se renueva, el hombre exterior se queda sin metas. Cuando el hombre interior no se renueva, el hombre exterior se queda sin proyectos, se queda sin sueños. El hombre exterior se estaciona, se estanca, deja de crecer y empieza a morir en vida. Por eso es importante que, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando con el paso del tiempo, que nuestro ser interior, nuestro hombre interior, se renueve de día en día. En el nombre de Jesús, decirle al Espíritu Santo ahí, Espíritu Santo, renová de día en día mi ser interior, que no se apague nunca el fuego, las ganas de seguir creciendo, de seguir avanzando. En el nombre de Jesús, hay un conquistador, una conquistadora dentro tuyo. En el nombre de Jesús, reclamale al Señor, Señor, dame ese monte, dame esa bendición que me has prometido hace un tiempo y por la que vengo esperando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mentalidad de conquista, mentalidad de heredero. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo tu palabra en esta noche. Te agradezco, Señor, por todo lo que vos nos has hablado, Señor, de una forma sencilla, simple. Pero, Padre, yo te ruego ahora en esta hora que esa conquistadora, que ese conquistador que has puesto dentro nuestro, Señor, emerja en este tiempo más que nunca. Más que nunca. Señor, necesitamos a Caleb, ese Caleb que has puesto dentro nuestro, Señor, que aflore en este tiempo, que emerja, que se levante, que salga, porque necesitamos conquistar, necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir creciendo, Señor, y solamente lo vamos a hacer con gente que tenga este espíritu, el espíritu que hubo en Caleb, que aunque pasaron los años, aunque pasaron, Señor, las semanas, los meses, Señor, las décadas, Señor, él llegó a los 85 años, estuvo esperando 45 años por un monte, Señor, y cuando llegó a los 85 dijo, tengo la misma energía, tengo la misma vitalidad, la misma fuerza que cuando tenía 40 y Dios me prometió el monte. Voy por mi monte, voy por mi monte. Señor, y si tengo que ir a la guerra, si tengo que pelear contra esos gigantes, yo sé que si vos estás conmigo vamos a vencer. En el nombre de Jesús, que sea ese tu espíritu en esta hora, que sea esa tu mentalidad en esta noche, que sea ese tu sentir en esta hora, que te puedas levantar y decir, voy a pelear por lo que Dios me ha prometido, no voy a resignarme, no voy a abandonar aquello que Dios me ha prometido. Dios lo prometió, Dios lo hará. Dios lo prometió, Dios lo hará.
Señor, yo bendigo a tu iglesia en esta hora. Señor, necesitamos en cada uno de nosotros ese espíritu que hubo en Caleb. En el nombre de Jesús, una mentalidad de conquista, de conquista. En el nombre de Jesús, no importa los gigantes que aparezcan en tu camino, que haya siempre esa mentalidad de conquista que hubo en Caleb. Renovate de día en día, que tu hombre interior, que tu ser interior se renueve diariamente y vas a darte cuenta que no hay límites. Los límites muchas veces son cuestiones que nos inventamos o buscamos para no desafiarnos a nosotros mismos a seguir creciendo. Siempre vas a tener excusas o argumentos para dejar de hacer lo que tenés que hacer o lo que podés hacer. Las mismas razones que tenés para abandonar son las mismas que tenés para continuar. De vos depende, de cada uno de nosotros depende. Iglesia querida, iglesia amada, yo oro para que el espíritu que hubo en Caleb venga sobre nosotros en esta hora. Una mentalidad de conquista, no de conquistados, una mentalidad de conquista, no una mentalidad de esclavos, una mentalidad de conquista, no una mentalidad de subyugados, una mentalidad de conquistador, de conquistadora, una mujer, un hombre que avanza a paso firme, que no teme a las dificultades porque sabe que mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Mayor es el que está con vos que aquel que está en tu contra. Llámese como se llame. Mayor es el que está en tu vida que aquel que pueda levantarse en tu contra. La palabra de Dios es la palabra más firme, más segura que tenemos. Créele a esa palabra. Desarrolla el espíritu de conquistador, de conquistadora que hay dentro tuyo. Y vas a seguir avanzando y vas a seguir conquistando. El Señor no solamente tiene un monte para cada uno de nosotros, tiene muchos montes, que el Señor está esperando que nosotros nos determinemos a ir por esos montes. Yo te bendigo en esta hora, iglesia, con esta palabra. Oro al Espíritu Santo para que Él, que trasciende tiempo y espacio, pueda tocar tu corazón y marcar esta palabra a fuego en tu interior. Mentalidad de conquista. Mentalidad de conquistador, de conquistadora. Reclama tu monte diariamente. Diariamente pedir al Señor, Señor, voy por mi monte. Voy por mi monte. No voy a parar hasta poder alcanzar y ver y tocar y disfrutar el monte que vos me prometiste. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque vos nos hablás, nos ministrás, Señor, y no hay palabra que vuelva vacía. No hay palabra que salga de tu boca que carezca de poder y de efectividad. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos en esta hora. Y sé, Señor, que en cada uno de ellos veré a un Caleb, a una mujer con ese espíritu de Caleb, a hombres con ese espíritu de conquistador. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que has hecho. Señor, pero también gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la cima llegaré.